Ok, vamos entonces con los registros de enfermería. Mire dónde retrocedemos, al 1820-1910. Esta brillante, ¿cierto? Enfermera Florence Nightingale ya decía que para nosotros que cuidamos, nuestros cuidados suponen que si no progresamos cada año, cada mes, cada semana, estamos retrocediendo. Ningún sistema que no avance puede perdurar. Hoy día, ¿cierto? Nuestros registros para comodidad nuestra, la mayoría son digitales o informáticos, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Hay muchos que son, ¿cierto? En papel. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer más hincapié. Vamos a ver entonces qué son nuestros registros de enfermería como definición, los tipos de registro y los aspectos éticos y legales. Hoy día existen muchos problemas en los registros de enfermería. ¿Por qué existen estos problemas? Porque tenemos muchos pacientes muy complejos y tenemos poco tiempo, ¿cierto?, para registrar, ¿cierto?, nuestro trabajo. Y muchos de ellas, ¿cierto?, quedan, ¿cierto?, sin ser registrados. Otros se registran mal, también, ¿cierto?, a veces porque están incompletos, a veces cuando son en papel, ¿cierto?, la letra no se entiende, estamos apurados. Hay diversos motivos entonces por qué se registra mal y a veces no se registra. Y estos son variados, va a depender de la unidad de donde ustedes vayan a trabajar. Cada centro de salud tiene sus propios registros. Estos son complejos y consumen mucho tiempo. Se cree que la enfermera pasa entre 35 y 140 minutos de su turno, ¿cierto?, haciendo registro. Y en algunas instituciones se han estandarizado. Eso ayuda, ¿cierto?, cuando están estandarizados, pero no siempre es así. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que trabajo pendiente para poder entonces, ¿cierto?, el día de mañana nosotros dedicar a estandarizar nuestro trabajo. Como definición, los registros son soporte documental donde queda registrada toda la información sobre la actividad enfermera referente a una persona concreta, ¿cierto? A una persona que ustedes tienen, ¿cierto?, a cargo durante su turno. Y ahí va a quedar registrada su valoración, el tratamiento recibido y su evolución, ya según este autor. Hay otra definición, ¿cierto?, de otro autor que dice que son parte integral de la documentación clínica y un aspecto vital de la práctica enfermera. Y otro cierto autor define que los registros definen la naturaleza de la enfermería, pues recogen la auténtica naturaleza de lo que hacemos y de lo que somos. Acá queda plasmado, ¿cierto?, con este autor, con Jeffries, Johnson y Griffith, ¿cierto? El registro nuestro es uno de los registros más completos, pero eso lo hacemos, ¿cierto?, cuando nosotros conocemos nuestro trabajo. Y queda reflejado, ¿cierto?, la calidad de nuestro trabajo. Por eso dice de lo que somos como profesionales. Estos registros tienen como función asegurar la continuidad de los cuidados para proporcionar una atención de calidad, es decir, cuidados eficaces, eficientes y adecuados. Cuando uno ingresa a un paciente, ¿cierto?, programa sus cuidados, ¿cierto?, con la atención después de que ha hecho una valoración completa del paciente, ve sus necesidades y de acuerdo a sus necesidades programa una atención. Y esta atención, ¿cierto?, vamos a registrar todo lo que el paciente tiene
y necesita. Y ahí va a estar, ¿cierto?, reflejado en nuestro trabajo, que sean los cuidados eficaces, eficientes y los adecuados de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a que todos los pacientes son personas individuales, cada uno tiene diferentes necesidades. Y nos permiten, ¿cierto?, facilitar y mejorar la comunicación entre profesionales y el trabajo en equipo. El turno de la mañana programa los cuidados para 24 horas y queda registrado, ¿cierto?, el trabajo que se hizo durante la mañana, durante la tarde y durante la noche. Y todo lo que se hizo, ¿cierto?, debe quedar registrado, de manera que cuando uno recibe al paciente, ¿cierto?, solamente con leer los registros, debiera informarse cómo estuvo el paciente durante el día, durante las últimas horas. Y esto permite, ¿cierto?, que si viene otro profesional de salud, ¿cierto?, pueda informarse de la condición del paciente. Por eso dice, permite la comunicación entre profesionales y el trabajo en equipo. Todos para uno, todos en beneficio, ¿cierto?, del paciente. Un buen registro se caracteriza porque recoge la información suficiente como para permitir que otro profesional de similar cualificación asume a continuación sin dificultad la responsabilidad del cuidado del paciente. Si yo registro todo lo que le ha pasado, ¿cierto?, en el día, ¿cierto?, al paciente, el colega, ¿cierto?, que recibe mi turno debiera entonces, ¿cierto?, seguir con lo que a mí me falta, ¿cierto?, y seguir dando continuidad al tratamiento del paciente. Sin dificultad. Si algo yo no registré, un medicamento, ¿cierto?, no registré y yo se lo di, la colega que sigue puede, ¿cierto?, asumir que yo no hice esa actividad, esa intervención, y puede entonces, ¿cierto?, volver a dar el medicamento porque no estaba registrado. Entonces, de ahí la importancia, ¿cierto?, que el registro quede registrado todas nuestras intervenciones. Los registros se usan, ¿cierto?, como evaluación. Se puede evaluar la calidad y pertinencia de los cuidados prestados al paciente y puede evaluarse cualquier actuación de la práctica asistencial. ¿Ya? Es la evaluación entonces, por eso lo que no evalué y no registré, o lo que no registré y lo evalué, ¿cierto?, no existe. Se usan para investigación. Son importantes fuentes de información para llevar a cabo investigaciones de diversa índole. Por ejemplo, el día de mañana ustedes quieren hacer una investigación del registro de los signos vitales y van y revisan, ¿cierto?, la ficha de los pacientes de acuerdo a un periodo, ¿cierto? Pueden revisar cómo se registran los signos vitales, solamente eso, ¿ya? Progreso de la profesión. El propio hecho de registrar favorece el progreso de la profesión de enfermería porque ve la calidad de nuestro trabajo. Entonces, ¿cierto? Va a ser en qué situación estamos en este momento. ¿Estamos, cierto, haciendo un trabajo de calidad o estamos disminuyendo la calidad de nuestro trabajo? Y de gestión. Diversas actividades de gestión pueden utilizar la información de los registros. Por ejemplo, para valorar la carga de trabajo y los recursos humanos necesarios. Acá nosotros, ¿cierto?, nos miden, ¿cierto?, nuestro trabajo ya a través de los registros. Si usted, por ejemplo, el día de mañana es supervisora de una unidad y quiere pedir, ¿cierto?, otra enfermera, entonces va a tomar como referencia la hoja de enfermería y va a poder evaluar, ¿cierto?, la carga de trabajo, ¿cierto?, que ellas tienen
para poder pedir más recursos humanos. En docencia, los registros permiten formar a los futuros profesionales utilizando los registros como herramienta para enseñar su correcta realización. Ustedes van a llegar, ¿cierto?, al campo clínico y van a ver entonces, van a ir mirando cómo registran, ¿cierto?, las enfermeras que están en servicio activo. Y la formación de las y los propios enfermeros y enfermeras detectando a través de los registros lagunas de conocimiento. Van a ver, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto? Van a ver que cuando hagan, ¿cierto?, revisión de estos registros, pueden darse cuenta, ¿cierto? Y pueden ir detectando registros que se hacen, o registros que no se hacen, o ver solamente cómo se hacen, cuál es la calidad de ellos. Y tenemos, ¿cierto?, también una responsabilidad legal. Ya dije que los registros son documentos legales, son prueba de los cuidados de la enfermera, enfermero, que ha llevado a cabo, ¿cierto?, de las decisiones que ha adoptado y de los resultados de las mismas. Por tanto, susceptible de judicializarse en un caso de responsabilidad sanitaria. Ya lo que les comentaba anteriormente. Y también, ¿cierto?, seguridad. Los registros de enfermería proporcionan seguridad al garantizar la transmisión de toda la información acerca del proceso asistencial, de modo que hace posible a una adecuada toma de decisiones, dejando constancia que los cuidados que se han prestado, lo que ha de proporcionar una mayor seguridad al paciente. Como decía anteriormente, lo que no está registrado no está entregado. ¿Ya? Entonces no hay constancia de que se hizo o no, ¿cierto?, la intervención. Y acá entonces, ¿cierto?, vamos a entregar calidad y seguridad al paciente. Ese es nuestro, ¿cierto?, el cuidado que vamos a entregar al paciente siempre tiene que ser con calidad y seguridad. Ustedes tienen que estar seguros que lo van a hacer bien y que es lo que corresponde. Siempre, ¿cierto?, en beneficio del paciente, nunca haciendo daño. ¿Cómo se hacen los registros? Hoy día, ¿cierto?, ya dije anteriormente, la mayoría de los registros son informatizados y generalmente, ¿cierto?, están organizados con base en el proceso de enfermería. Eso es lo ideal. No siempre son así, ¿ya? El proceso enfermero facilita el cuidado reflexivo. Por eso es tan importante la valoración del paciente. Y por eso ustedes hicieron un trabajo de la valoración. Están hoy día, ¿cierto?, valorando solamente un segmento del paciente. Pero cuando ustedes vayan, ¿cierto?, a hacer su práctica, van a tener todo el paciente para ustedes. La resolución de problemas, la toma de decisiones y mejora la cumplimentación de los registros y la calidad de los cuidados. Eso permite, ¿cierto?, entonces el proceso enfermero. ¿Cómo se hacen los registros? Acá tenemos algunas ciertas imágenes del monitor, ¿cierto?, de signos vitales, ya en la cual nosotros muchas veces, ¿cierto?, estamos valorando al paciente a través de monitores, entonces, centrados en aspecto físico, solo lo indicado, ya solo lo que muestra el monitor. Repetición, ¿cierto?, o notas de rutina. El registro centrado lo que se hace en el turno. Hay registros, por ejemplo, de signos vitales que están programados, ya lo comentamos en alguna clase anterior, las unidades dependiendo, ¿cierto?, la calidad del cuidado, ya, o
el tipo de cuidado, ¿cierto?, que recibe el paciente es la frecuencia con que se controlan, ¿cierto?, los signos vitales o la frecuencia con la cual se realizan algunos cuidados específicos, ¿ya? Por ejemplo, los signos vitales en algunas unidades se hacen cada 8 horas, ¿ya? En otras unidades se registran, ¿cierto?, cada 1 hora o cada 2 horas, depende de la condición del paciente. En algunas unidades el paciente, ¿cierto?, se hace un baño en cama 1 vez al día y en otros se hace 2 veces al día. Otros, ¿cierto?, son registros incompletos. No se registra lo que se va a transmitir oralmente o hay aspectos que se consideran tan obvios que no parece necesario registrarlos. Eso no debiera ser, ¿ya? Los registros siempre son importantes. Lo que ustedes hicieron y lo que no hicieron. Cuando no hago algo, ¿cierto? ¿Por qué no lo hago? ¿Ya? Y eso que es obvio, no es obvio. Siempre tienen que registrar todo lo que, ¿cierto? Vieron o el paciente dijo. Otras veces, ¿cierto?, se registra menos de lo que se sabe. No toda la información de que se dispone se registra. A veces creen, ¿cierto?, que es suficiente 2 o 3 palabras y no es así. Momento en que se registra una vez que el turno ha finalizado, justo antes de terminar, ¿cierto?, la jornada laboral. Eso no debiera ser porque ya lo más probable, si he tenido muchos pacientes o la calidad del paciente ha sido compleja, ¿cierto?, lo más probable es que ya no recuerde muchas cosas, ¿cierto?, del turno. Pensé que son 12 horas que estuvimos con el paciente. Entonces, lo ideal, ¿cierto?, es que cada vez que se intervenga en el paciente queda registrada su intervención. Otras veces se usa un lenguaje fragmentario, frases y abreviaturas encontradas en los registros de los cuidados de enfermería que se entiende solo en el servicio. El lenguaje que se escribe, ¿cierto?, debiera ser el que entiende para cualquier profesional de enfermería, cualquier profesional del equipo de salud. Factores que influyen en la realización de los registros. Falta de conocimiento. Acá, ¿cierto?, se debe, la forma de registrar, ¿cierto?, indica si falta conocimiento. ¿Qué se debe incluir? ¿Cómo se debe registrar? ¿Cuándo? ¿Y qué es un registro correcto? Falta de vocabulario. Detectar una falta de conocimiento o habilidad en el manejo del lenguaje, ¿cierto?, que se debe utilizar. El lenguaje, ¿cierto?, debe ser un lenguaje técnico. O saber colocar, ¿cierto?, cuando el paciente refiere. Eso tiene que quedar, ¿cierto?, entre comillas y destacado. Falta de motivación. A veces, ¿cierto?, la falta de motivación en el trabajo, ¿cierto?, afecta la realización de los registros. Y eso va a ir en desmedro, ¿cierto?, de su calidad de trabajo. El exceso de carga asistencial deriva en una falta de tiempo que obliga a las enfermeras y enfermeros, ¿cierto?, a imponerse un riguroso orden de prioridad. Uno siempre se debe dar el tiempo para registrar, es parte del trabajo. Recordar que lo que no queda registrado no está realizado. Y cierto soporte organizacional pueden motivar o limitar el desempeño enfermero en este aspecto. Ya cuando hay alguien, ¿cierto?, o la organización del servicio, ¿cierto?, está bien
bien cómoda, ¿cierto?, para realizar el trabajo, eso nos permite entonces, ¿cierto?, y nos motiva a realizar mejor nuestro trabajo. Pero cuando no está, debemos ser, ¿cierto?, lo suficiente capaces de poder, ¿cierto?, realizar una buena organización en nuestro trabajo, en nuestra área, ¿cierto?, o en nuestro turno. Bien, hay aspectos éticos y legales, ¿cierto?, que wow, éticos y legales, ¿cierto?, que nos llevan entonces, que tienen estos registros. Los profesionales sanitarios o de la salud tienen el deber de cooperar en la creación y mantención de una documentación clínica ordenada y secuencial del proceso asistencial de los pacientes. Si ustedes llegan a un servicio nuevo, ¿ya? Y donde el proceso de registro, ¿cierto?, no es lo que a ustedes les satisface, pueden, ¿cierto?, hacer las gestiones necesarias para crear un sistema de registro, ¿cierto?, que acomode y que asegure la calidad y la seguridad del paciente. Ahí, ¿cierto?, es el ingenio de cada uno. Los registros clínicos son la principal fuente de evidencia y pueden ser utilizados como prueba en cualquier demanda o juicio, con la misma fuerza probatoria que los testigos o los peritos. Por eso sus registros tienen que ser, ¿cierto?, de calidad, registrar todo y cuando no son informáticos, ¿cierto?, con una letra clara y legible para no, ¿cierto?, generar dudas. La o el enfermero, ¿cierto?, asume la responsabilidad de todas sus decisiones que a nivel individual debe tomar en el ejercicio de su profesión. Acá nosotros decidimos, ¿cierto?, varias intervenciones y eso, ¿cierto?, es decisión personal en el ejercicio, ¿cierto?, como responsable, ¿cierto?, enfermero, enfermera. La enfermera o el enfermero es responsable de sus decisiones y acciones en todos los ámbitos. Es responsable de cómo registra, de qué decide registrar y qué no registrar. Bien, como conclusión entonces, enfermería tiene la responsabilidad de llevar a cabo registros de calidad que representen la actividad realizada y donde exponga su criterio. Cuando uno toma decisiones, ¿cierto?, exponer entonces por qué se tomó esa decisión. Se debe utilizar un lenguaje técnico, preciso y universal para que todo el equipo de salud, ¿cierto?, o cualquier otra persona lo pueda entender, para conseguir beneficios que comportan tanto para la profesión como para el paciente. Y como reflexión, ¿cierto?, gran parte del trabajo que realiza enfermería es hoy día invisible. ¿Por qué? Porque no se registra. Es un trabajo que hacemos con la mayor dedicación posible, pero que no existe a los ojos de los demás porque no dejamos constancia de él. Por lo tanto, es un trabajo que se pierde. Así que todo hay que registrar, porque de lo contrario su trabajo no es valorado porque no existe. Y vamos a registrar, ¿cierto?, lo que somos. Los registros como parte esencial de la labor de enfermería dan una imagen de lo que hacemos, son una oportunidad de mostrar lo que realmente hacemos por los pacientes, lo inigualable que aportamos, la diferencia que marcamos.
lo que realmente somos. Lo importante no es perder ese trabajo y el camino, ¿cierto? Es dando visibilidad a través de los registros, que son instrumentos para potenciar una manera de conocer y entender la enfermería. Los registros sirven para darnos cuenta de lo importante que son nuestros cuidados, para mostrar a las organizaciones y a la sociedad lo que realmente hacemos, logrando de esta forma el reconocimiento profesional. Acá hay harta bibliografía, ¿cierto? Que yo ocupé, y acá están, ¿cierto? Para que ustedes, si quieren revisarla, ¿cierto? Para profundizar el tema. Y les voy a colocar, ¿cierto? Les voy a subir un paper del último año para que lo tengan, ¿cierto? Como conocimiento. Acá tenemos la hoja de enfermería del hospital regional. Ya no tenía cómo, no está muy clara, pero se ve, ¿cierto? Las cosas generales. La primera parte, esta parte, ¿cierto? Horizontal, que abarca toda la hoja, está las cosas generales del paciente, el nombre, la sala, el servicio, ¿cierto? Cuánto pese, cuánto mide el paciente, ¿cierto? El diagnóstico, el médico que lo está trabajando. Esta es una hoja para 24 horas. Todos los días, ¿cierto? Se agrega una hoja para la evolución del paciente. En esta parte se colocan todas las indicaciones médicas. El médico escribe de su puño y letra todas las indicaciones que le va a dejar, ¿cierto?, al paciente. Y el horario se lo coloca la enfermera. Ustedes, ¿cierto?, como están en turno, son las encargadas de colocar el horario, ¿cierto?, que van a tener estas indicaciones de médicas. Y en esta parte se registran los signos vitales. Yo sé que no se ve mucho, la idea, ¿cierto?, es, no, las tengo las hojas en físico, pero no pude sacar una foto mejor. Pero en esta parte se registran los signos vitales. En este recuadro que está en blanco, se registra lo más importante que hay que hacer en el día del paciente. Este recuadro chiquitito se coloca la insulina, específicamente para la insulinoterapia, y en este lado se registra toda la atención de enfermería. Cuántas veces hay que bañar al paciente, cuántas veces hay que cambiarlo de posición, ya, qué día tiene la vía venosa, qué día tiene la sonda, dónde lo vamos a puncionar, si tenemos que administrar una inyección subcutánea o intramuscular, etcétera, etcétera. Toda la atención de enfermería en este recuadro. Y en el adverso está, ¿cierto? Todo este cuadradito es un balance hídrico, que lo van a ver ustedes después, médico quirúrgico, ¿cierto? Cómo se realiza, ¿cierto? Y mantener al paciente en equilibrio de todo lo que ingresa al paciente y de todo lo que elimina el paciente. Acá se va por hora, entonces, ingresando lo que comió, ¿cierto? Todo lo que ingresó por comida o por suero, medicamentos, y en esta parte todo lo que egresa del paciente. Y en esta parte evoluciona la enfermera, todo lo que le pasó en el día al paciente, y en esta parte el técnico. El técnico también, ¿cierto?, hace su registro. Bueno, cuando vayamos al laboratorio vamos a usar esta hoja y ahí vamos a hacer nuestros registros. Bien. Quiero comentarios.